diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, y al entrar el capítulo 13, esto nos va a servir, esta última palabra. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque en capítulo 13 estudiaremos la justicia practicada con relación a las autoridades. Con relación a las autoridades, mire. Eso vamos a aprender en este capítulo 13. Pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor Dios, gracias una vez más te doy por permitirme estar delante de tu iglesia, de esta congregación, Señor, para enseñar tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor Dios, porque tienes mucho que hablarnos, Señor. Tienes mucho que hablarnos, Padre. Por eso te pido que dispongas los corazones de los hermanos, Señor, para que reciban su palabra. Reciban esta palabra que tú traes, Señor. Quita toda distracción de sus vidas, de sus corazones, toda cosa que impida que tu palabra hable a ellos, Señor, en esta mañana. Usa también mi vida, Señor, este vaso de barro, Dios, para hablar a tu pueblo conforme tú quieres. Perdona todos nuestros pecados, Señor, porque cada día pecamos, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos venir un día más y estar en este día que es el día del Señor, tu día, Señor, adorándote, glorificándote. Y ahora permite, Señor, que podamos tener reverencia delante de tu palabra para escucharla y ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Disponga su vida, su corazón. Vaya al baño si no ha ido. Si no se duerma, que de acá todos lo miramos. No se duerma, no lea su Biblia mientras está la prédica, porque ahí les coge a algunos de ponerse a leer la Biblia, ¿no? No, en su casa puede leer, volver a estudiar los versículos que Dios nos quiere hablar. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Entonces recuerde, la justicia practicada a las autoridades. ¿Por qué Pablo introduce este tema dentro de su carta? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree que la introduce? ¿Cómo vivían los romanos? ¿En qué gobierno vivían los romanos? ¿Un gobierno bueno? ¿Un gobierno déspota? Recuerde que Nerón era un hombre terrible, que incluso obligaba que lo adoren como a un dios. Era el emperador, pero obligaba que lo adoren como a un dios. Entonces no era un gobierno bueno. Y Pablo les dice a los cristianos, mire, les voy a enseñar cómo ustedes deben comportarse en medio de este gobierno que están viviendo, a los romanos. Pero también nos va a enseñar a nosotros cómo hacerlo, mire. Versículo 1, Romanos 13:1. Comienza Pablo diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire que este es un mandato para toda persona, pero en el contexto para los creyentes romanos. ¿Sí? Para los creyentes romanos. Antes de entrar de lleno a estos textos debemos preguntarnos, ¿qué significa en este contexto las palabras someterse y autoridad? ¿Qué significa? Mire, el diccionario los traduce de esta manera. Someterse es la palabra jupotazo con J, jupotazo. Esas palabras siempre son como raras, ¿no? Jupotazo, suena como que le dieran duro a alguien, mire. Jupotazo, traducido como sujeción, someterse, sujetarse. Y la otra palabra es jupotaje, que se parece un poco, mira, parece una sopa, ¿no? Jupotaje. La cual es la misma palabra traducida como obediencia. Obediencia. Este obedecer implica que sea bajo los parámetros bíblicos. Efesios 6:1 al 2, por ejemplo, mire. Efesios 6:1 al 2. Mire lo que dice, Efesios 6:1 al 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso habla de justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento
con promesa. Mire, allá aparece la misma palabra someterse, que es obedeced. ¿Cuál es el mandato a los hijos? Sujétense, obedezcan. ¿Sí? Aquí la palabra sujetarse es obediencia y honra. Obediencia y honra, mire. Veamos otro. Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Listo, váyalo buscando. Efesios 5, 22 al 24. Mire, este texto, ¿no? Que a las feministas no les gusta, ¿no? Lo bueno es que aquí no hay feministas, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta, recuerda esa palabra sujeta, a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire, ¿qué implica en este texto la palabra sujetar? Implica honrar, servir y respetar. Pero si el esposo incita a la esposa a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios, ¿la esposa debe sujetarse? No. Recuerde, hay una ley superior sobre la ley humana. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Es una ley superior, mire. Por ejemplo, le dice el esposo, ven, vamos a cierto lugar a embriagarnos y a dar rienda suelta a nuestras pasiones. La esposa, si es cristiana, no puede sujetarse a eso, mire. O acompáñame en un negocio ilegal, tampoco puede hacerlo. ¿Sí? No puede hacerlo. Asimismo, los hijos, si sus padres le dicen, no puedes congregarte más, no debes ir a esa iglesia, el hijo no podría sujetarse en ese aspecto, debe seguir congregándose porque es un mandato de la palabra. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, mire. La ley superior que rige al cristiano es la palabra de Dios. ¿Y qué significa en este primer versículo de Romanos 13 la palabra autoridad? ¿Qué significa autoridad? Tristemente a veces la entendemos mal la palabra autoridad. Y a veces pensamos que autoridad en la iglesia es un tema de imposición. Y no es así, mire. Autoridad, el diccionario lo define como la palabra exousia con X. Algo que es válido o conforme a la ley. Mire, aquí no se refiere a una autoridad eclesiástica o a una autoridad en el hogar. En el texto se refiere a la autoridad civil, Pero sabemos que dentro de la iglesia hay que someterse a las autoridades que Dios ha puesto y dentro del hogar a la cabeza. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. Hebreos 13, 17, ¿qué dice? Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso hablábamos con los hermanos de Berea hoy, ¿no? ¿Sí? Someterse y sujetarse al pastor es un mandato bíblico. ¿Sí? Es un mandato bíblico. ¿Y para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, mire. Ay, no, esos hermanos, mire, no se sujetan. No quejándose, porque esto no es provechoso ni para la oveja, ni para el liderazgo. No es provechoso, mire. Aunque ese no es el tema, pero ahí usa la misma palabra, sujetarse. O en el texto de los padres, obediencia, mire. Aquí en Romanos la palabra habla de una autoridad, mire. ¿Pero cómo? ¿Qué autoridad? Con capacidad o poder investido para regir o gobernar. Ese poder cuya voluntad y cuyos mandatos deben ser obedecidos por los demás. Aquí no hay un tema de que si quiero obedezco, si no, no. O a usted le dan la posibilidad de elegir si declara renta o no la declara. Si usted cumple con los parámetros, le toca. Y si no lo hace, ¿qué? Lo multan. Entonces es una autoridad que tiene el poder investido para declarar un mandato que deben cumplir. Así de simple, mire, se debe cumplir. ¿Sí? Eso es lo que va a hablar Pablo. En este caso deducimos que someterse, ¿qué es, mis hermanos? Obedecer, honrar, servir y respetar. Eso es
la palabra someterse. Y autoridad, una persona o ente la cual está investida de poder y autoridad para regir o gobernar. Mire, toda persona debe someterse a las autoridades civiles, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Vamos a empezar a mirar qué tiene que ver esto con los cristianos. Mire, Dios ha instituido 4 autoridades en la tierra. ¿Cuáles serían? A ver, primera, el gobierno sobre los ciudadanos, primera autoridad. Segunda, la iglesia sobre los creyentes. Tercera, los padres sobre los hijos. Y cuarta, los jefes sobre los empleados. Nosotros hablaremos de la primera, mire. Le pregunto, ¿por qué Dios estableció esa autoridad civil? ¿Por qué cree? Orden. ¿Para qué más? Justicia. Mire, la misma palabra lo dice, con el propósito de recompensar el bien y restringir el pecado en un mundo malo y caído. Eso lo veremos más adelante, mire. ¿Qué tipo de autoridades civiles conocemos o vemos? Por ejemplo, la policía, el tránsito, Hacienda, el ejército, la Contraloría, la Fiscalía, etcétera. Todas las autoridades que son puestas, mire. Para los ciudadanos y para los creyentes. ¿Sí? No va a ser como los testigos de Jehová que no se someten, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová no prestan servicio militar porque ellos, bueno, yo no sé una ley, una cosa que sacaron ahí. Ellos tampoco donan sangre, bueno, una cantidad de cosas. Pero nosotros los cristianos debemos someternos porque somos ciudadanos del cielo, pero mientras estemos en este cuerpo somos ciudadanos de este país. ¿Sí? Ciudadanos de este país. Hermano, pero muchos son corruptos, roban, engañan, etcétera. Entonces, ¿cómo conciliamos la parte B del versículo 1? ¿Qué dice? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa? Dios permitió que esas autoridades estén ahí. Y usted dirá, ¿pero por qué si son corruptos? Algunos, no todos, ¿no? ¿Por qué Dios lo permitió? En base al libre albedrío humano que tenemos, mire. Aquí entra el tema de la soberanía de Dios, mis hermanos, que explicaba alguna vez, la soberanía de Dios. Como pasó en Edén, mire, Dios permitió que sucediera la tentación de Adán y Eva, pero debemos tener claro algo. Dios no es el autor del pecado, ni tampoco permitió el pecado. Este surgió ¿de dónde? De la decisión que tomaron ellos de pecar. Libre albedrío. Algunos dicen, no se queje de este gobierno, de Dios lo permitió. Pero ¿en base a qué lo permitió? A la intervención del libre albedrío humano. Porque al final son los que eligen. Nosotros, los seres humanos. Los seres humanos, mire. Todo lo que ha pasado en el curso de la historia, mis hermanos, jamás ha tomado por sorpresa a Dios. Jamás. El pecado de Adán y Eva, el pecado de David, la indiferencia del pueblo de Israel, la traición de Judas, etcétera. Dios lo sabía. No es que Dios dijo, ay, pecó Adán y Eva, ¿qué hacemos? Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía, mire. Todo estuvo dentro del plan de Dios, sin menguar jamás la decisión humana, el libre albedrío del ser humano, mire, que tenemos nosotros. Por eso, mis hermanos, nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, sean personales, sean familiares o sean a nivel de ciudadanía. Somos responsables. Y jamás podemos justificarnos diciendo, es que Dios pone y quita reyes, pero ¿en base a qué? A lo que tú decidiste, a lo que tú y yo decidimos, mire. Es como la salvación, mis hermanos. Dios te predestinó ¿en base a qué? A su presciencia. Él ya sabía que tú aceptarías el regalo de salvación y por eso te predestinó, porque ya lo sabía. No te obligó, no te arrastró, no te eligió arbitrariamente. Dios te eligió porque sabía que tú ibas a aceptar ese regalo, mire. Esa es la presciencia de Dios, conocimiento anticipado. Eso es lo que nosotros vemos, mis hermanos, en base a las decisiones que los seres humanos tomamos. Él es soberano, pero jamás resta la decisión humana. O si no seríamos como robots.
Pero no es así, mis hermanos. Mis hermanos, pero al igual que pasa con la esposa que debe someterse y con los hijos que deben someterse, nosotros no debemos someternos a una ley o a un decreto que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? El ciudadano cristiano no debe someterse a cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Recuerde, el parámetro del cristiano siempre es la obediencia a Dios y su palabra. Ese es el parámetro, mis hermanos. Jamás debemos someternos a leyes abortistas, leyes que promuevan el movimiento LGTBIQ+, o leyes que vayan en contra de la vida, como la eutanasia, mire. Jamás. No debemos someternos a eso. Leyes que atenten contra la niñez, que atenten contra la fe, contra la familia, contra la libertad o contra la moral, no podemos someternos nosotros a eso. ¿Sí? Como cuando este gobierno quiso aprobar la mutilación de niños. ¿Qué hizo? Dios levantó muchas personas que se opusieron a esas leyes y lograron tumbarlas, mire. Posiblemente no eran cristianos los que se levantaron en contra, pero Dios los usó. Y nosotros como cristianos no podemos someternos a eso, mire. No debemos someternos a eso. Éxodo 1:17. Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué pasaba ahí? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál era el contexto? ¿Qué pasaba? Teniendo el faraón entonces a hacer luego, sometidos por el pueblo de Israel, entonces ya mandó matar todo niño varón. Mire, que las parteras no eran conocedoras de Dios. Posiblemente escucharon algunas. Pero ¿qué hicieron ellas? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, no siendo conocedoras de Dios, mire. Daniel 3:16 al 18. Daniel 3:16 al 18. Dice así, mire. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire que esos tres hombres eran funcionarios públicos. Eran funcionarios públicos de Babilonia. ¿Pero qué sucedió? Les dio una orden este rey: tienen que postrarse todos los funcionarios públicos y la gente. Pero ellos dijeron: no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Yo siempre les cuento, cuando yo llegué a trabajar acá a IDIPRON en el 2012, en el gobierno de ese señor que está ahorita como presidente, a nosotros nos pusieron un papel delante: usted está de acuerdo con el LGTBI y todo ese poco de porquerías, fírmelo como funcionario público. Yo jamás lo firmé. Si me echan y me toca devolverme paipiales, pues me voy. Y por ahí todavía tengo el papelito guardado, mire, para recordarme que primero está la palabra de Dios, antes que lo que le manden, mire. No podemos someternos a cosas que vayan en contra de los principios de la palabra de Dios, mis hermanos. Jamás. Estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida. Y dijeron: si Dios nos libra, bien, pero si no nos libra, igual, no nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar. Hechos 4:19. ¿Qué dijeron Pedro y Juan cuando andaban predicando y les dijeron los soldados: ustedes no pueden predicar esa palabra, cállense la boca? Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad. Mire. Pero si esa persona, mis hermanos, ojo con lo que le voy a decir, mire. Pero si esa persona que representa la autoridad, a pesar de su incredulidad,
no actúa en contra de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Someternos, sin considerar su competencia, su moralidad, su sensatez o cualquier otra condición. Va el cristiano en su auto y se pasa un semáforo y lo detiene el policía de tránsito. Y el cristiano le dice, no, yo no voy a pagar esa multa porque soy cristiano. ¿Se lo aceptan? No, yo no voy a pagar esa multa porque usted es inconverso, es impío. Debemos someternos. No importa si el policía de tránsito es ateo, testigo de Jehová, Hare Krishna, budista, no importa. Debemos someternos porque es una autoridad que tiene un poder investido por Dios, y peor si usted se pasa un semáforo, imagínese. Mal testimonio, para más piedra, mire. Mal testimonio, ¿sí? Mal testimonio, mis hermanos. Y hay muchos que dicen, Señor, ¿por qué me mandas esas pruebas? ¿Por qué te pasas el semáforo, mejor dicho? ¿Sí? Tristemente, mis hermanos, hoy en día, sobre todo en la juventud, hay un espíritu de anarquía. Los jóvenes ya no quieren someterse a ninguna autoridad, ni a la policía, ni a sus padres, inclusive ni a los pastores, a nadie. ¿Sí? Ya no hay sometimiento, mire. Hay un espíritu de anarquía, ¿sí? Un espíritu, ni a los profesores en los colegios. Los muchachos son rebeldes, ¿sí? Ese espíritu de anarquía, de ir en contra de todo lo que se llame autoridad, mis hermanos. Pero, ¿a qué estamos llamados los cristianos? ¿A qué? A dar testimonio. Dar testimonio. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 al 12. Miren lo que les dice Pablo a esta iglesia. Recuerden que los tesalonicenses era una iglesia de testimonio. Primera Tesalonicenses 4, 11 al 12. Era una iglesia de testimonio, mire. Miren lo que les dice. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿A fin de qué? De que os conduzcáis honradamente para con quienes, con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada, mire. Testimonio. Hay personas que dicen, haciendo un paréntesis, ¿para qué nos casamos? Solo convivamos nomás, ya. ¿Para qué un papel? ¿Para qué estar firmando un papel? Solo convivamos, mire. Pero la realidad, mis hermanos, es cuando una persona firma un documento de matrimonio civil, esas dos personas están formando un matrimonio, un hogar. Primeramente, delante de Dios. Y segundo, delante de ese juez o notario que es una autoridad puesta por Dios. Así de simple, mire. Así de simple. Después, si usted quiere hacer una ceremonia en la iglesia, quiere hacer un culto con los hermanos, es otra cosa. Pero el momento en que usted se casa es allí, ante esa autoridad que Dios puso. ¿Qué tal si el día de mañana llega alguien y dice, ay, mire, yo soy casado con ella? ¿Y quién los casó? El pastor. No, el pastor no puede casar a nadie. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad delegada. Puede hacer una ceremonia y bendecirlos y orar por ellos, pero el que tiene autoridad delegada es un juez o un notario. Ahí hay un matrimonio, un hogar. Pero hay personas que no quieren. No, convivamos nomás, unión libre, emancipado, ¿no se llama eso? Unión libre nomás. Están yendo en contra de Dios y en contra de la autoridad, mis hermanos. Así que si hay algún hito por ahí que esté viviendo en una unión libre, toca jalarle las orejas, mire. ¿Sí? Un matrimonio, mire, sometiéndose a la autoridad. Vamos al versículo 2, Romanos 13:2. Romanos 13:2. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias hay? Romanos 13:2. Miren lo que dice. Miren lo que dice. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué pasa? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para sí mismos, mire. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que una cosa es oponerse a la autoridad y otra es oponerse a un trato injusto por parte de la autoridad. ¿Sí?
Oponerse a la autoridad es caer en anarquía, como toda esa gente que sale a romper buses, a echarle piedra, inclusive a lastimar a esas personas que son la autoridad. Inclusive que las llegan hasta a quemar, a golpearlas, mire. ¿Sí? Oponerse a la autoridad es anarquía. O salen a destruir la propiedad privada y pública sin ver a quién afectan, mire. ¿Sí? Eso es anarquía. Pero ¿qué pasa si me acusan de un delito injustamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay una ley a favor del aborto? ¿Qué pasa si a una persona le están cobrando una suma de dinero en impuestos que no le corresponde? ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Salimos a romper los buses a las calles y a echarle piedra a los alcaldes o a la policía? ¿Qué hacemos? ¿O atacamos a la fuerza pública? No, acudimos a las instancias de la ley. La vez pasada recuerdo que a mí me estaban cobrando un recibo del agua sobremanera caro. Era algo injusto porque no era lo que yo había consumido, me estaban cobrando más. Y yo no salía a romper los buses, los Transmilenios, protestando. No, puse un PQRS, creo que se llama eso. Mire, las pruebas, los recibos. Después llegaron, revisaron, sí, no, le estamos cobrando de más. Y en el próximo recibo me devolvieron. Ya. Puede que se demore más, puede que se demore menos, pero es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, mis hermanos. ¿Sí? Si hago lo contrario, ¿qué sucede? La autoridad está en todo su derecho de someterme y judicializarme. Está en todo su derecho, mire. ¿Por qué? Porque quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado. ¿Y qué pasa? Será castigado. Miren, mis hermanos, en menor o en mayor medida, las autoridades fueron puestas en Dios, lo que decía Eddie, para traer orden en medio de este mundo caído, para poder minimizar un poco el caos que hay en el mundo, mire. Si a veces con las autoridades el mundo está patas arriba, imagínense sin autoridades. Cada cual hiciera lo que bien le viniera en gana. Yo pudiera meterme en un negocio, robar, hacer esto y sin autoridades. ¿Quién pone orden? ¿Quién pone orden? Un peor caos. Pero cuando las personas se oponen a la autoridad, tenemos vandalismo, mire. Como en el año 2019 aquí en Colombia, que casi destruyen el país, destruyendo todo, mire. Eso es vandalismo. Eso no es ni siquiera protesta. La Constitución política habla de protesta pacífica, mire, pero no de vandalismo. Entonces eso es vandalismo y la autoridad está en todo su derecho de juzgar y judicializar a esa gente, porque están yendo en contra de lo que establece la ley. Y si el cristiano no se somete a esa autoridad, no solo recibirá el castigo, sino también dará un pésimo testimonio. Y también va a recibir disciplina de parte de Dios, mire. ¿Sí? Aunque yo no me imagino, mira, un cristiano encapuchado y tirándole piedra a los policías. Yo no me lo imagino. Para mí esa persona es todo menos un cristiano, mire. Sí, un cristino o crispeta, mire. Sí, pero no cristiano. ¿Sí? No cristiano. Pero recuerden, mis hermanos, si el día de mañana el gobierno expidiera un decreto que le prohíbe a los cristianos congregarse o leer la Biblia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Salimos a echar piedra? ¿Nos ponemos una capucha que diga Cristo te ama y salimos a echar piedra? ¿Qué hacemos? ¿Agredimos a la autoridad? No, nos toca recibir el castigo. Nos toca recibir el castigo. Asumir las consecuencias. Porque ¿qué pasa si nos atrapan con una Biblia? ¿O qué pasa si nos atrapan congregándonos en un lugar secreto por ahí? Porque nos tocaría así. ¿Qué pasa? Recibir el castigo es el precio que pagamos por la fe que profesamos. Daniel 6:10. Recuerde, la ley que tenemos nosotros es una ley superior. Si nos prohíben algo que va en contra de la palabra, debemos obedecer a la palabra antes que a los hombres.
Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel cuando lo apresaron porque lo vieron que estaba orando? ¿Se alocó? ¿Comenzó a golpear a todos? ¿Qué hizo? Se sometió a la ley. El rey Darío firmó con su anillo una ley que declaraba que durante ese tiempo nadie podía orar a un Dios que no fuera él. ¿Era una ley injusta? Sí, pero era una ley. Daniel fue en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba sobre esa ley. ¿Y qué tuvo que hacer? Someterse. Someterse. No le quedaba de otra, mire. ¿Qué consecuencia asumió Daniel? Que lo echaran al foso de los leones. Podía ser que Dios lo salve, y lo salvó, gracias a Dios, pero podía ser que no. Hasta ahí terminaba Daniel, se iba con el Señor. Tenía que someterse. Pero ¿por qué, hermano? Eso es injusto. ¿Y quién dijo que la vida del cristiano es justa? ¿Quién dijo que el cristiano va a ser tratado justamente? Si no, mire la vida del Señor. Al pobre Señor Jesús, mire, cuando lo llevaron ante los sacerdotes, llevaron testigos falsos, que dieran falso testimonio. ¿Y qué podía decir él? Dice la Biblia que él cayó. No se puso a insultarlos, a decirle a ustedes qué les pasa, no, a pelear, a golpear, no. Se sometió, mire. Mire la vida de los discípulos bajo los gobiernos que estuvieron. Mis hermanos, que estemos en este momento viviendo tiempos de refrigerio, que podamos congregarnos libremente, que podamos leer la Biblia, es otra cosa. Pero puede que vengan días de persecución, donde ya no podamos hacerlos. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Tarde que temprano va a venir la persecución. La pregunta es, ¿está preparado mi hermano, mi hermana, para asumir lo que venga? Encarcelamientos, torturas o lo que venga. ¿Estamos preparados? Mire, muchos, tristemente, personas son inconstantes. Más les importa cualquier otra cosa que el día del Señor. Y siempre sacan excusas para no congregarse. Ay, mire, es que se me enfermó Firulais. Es que amanecí dormido, hermano, no pude ir. Es que esto, es que el otro, es que cualquier cosa. Personas inconstantes, personas que no se congregan regularmente, no escudriñan su Biblia, no oran, no buscan de Dios. Mire, esos van a ser los primeros que van a negar a Cristo cuando venga una persecución. Pero si usted está firme en la fe, le va a tocar asumir las consecuencias. Le va a tocar asumir las consecuencias. Recuerde siempre la época del oscurantismo. Era prohibido llevar una Biblia. Y al que lo hallaban con una Biblia, ¿qué pasaba? Lo torturaban. Y usted sabe qué tipo de torturas eran esas, horribles. Que había mucha gente que negaba al Señor ya del dolor tan intenso que le hacían sufrir. El dolor tan intenso que le hacían sufrir. Era terrible, mis hermanos. Terrible esas épocas. ¿Estamos nosotros preparados para una persecución? ¿Estamos preparados, mis hermanos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, mis hermanos? Romanos 13:3. Vamos avanzando, mis hermanos. Vamos avanzando. Romanos 13:3. Miren lo que dice. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mire, Pablo hace una pregunta sencilla. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así de simple. Haz lo bueno. Cumple las leyes. Compórtate como un cristiano. Da ejemplo. Mis hermanos, independientemente de los funcionarios corruptos o injustos, las autoridades no están para los que hacen el bien. No está para que les tengan miedo los que hacen el bien, sino para los malos. Porque aún los gobiernos más perversos e impíos
actúan como obstáculos para la delincuencia, mire. Por lo tanto, ¿quién debe temerle? Los que hacen el mal. Así que si no quieres tener miedo, dice Pablo, haz el bien y te felicitarán. Y hermanos, en la mayoría de casos eso es real, mire. O dígame, ¿quién de los que están aquí en el último mes lo encarcelaron? ¿Alguno lo encarcelaron por algo injusto que pasó? No creo, mire. ¿O lo acusaron injustamente por alguna autoridad? Mire, usted fue el que robó en esa tienda, venga para acá. ¿O usted fue el que asesinó a tal persona? No, mire. No creo que haya pasado, mire. Y si fue encarcelado o multado, algo tuvo que haber hecho, mire. Algo tuvo que haber hecho. De pronto dejaste de pagar tus impuestos, falsificaste la declaración de renta, tomaste una mala decisión o te dejaste engañar por alguien. ¿Sí? Yo he conocido gente que no, mire, hagamos este negocio, usted se mete y mete plata y de ahí la saca y venga por acá y por allá y era un negocio turbio, mire. ¿Qué pasó? Pagó el pato. Él puede decir es injusto, pero desde que usted metió las narices con quien no debía, ya empezó a embarrarla. Entonces hay gente que peca por inocente, o por insensato, o poco sabio. De lo contrario, mis hermanos, si tú guardas la ley y la obedeces, no debes temer. Antes serás tenido por un buen ciudadano. ¿Ha visto ese mensaje que le envía la Dian a usted? Señor, gracias por pagar la renta a tiempo, ¿no? Gracias. Y uno pues dice, bueno, ya pagué, pero bueno, gracias, pues me están dando el agradecimiento ahí. Pero le felicitan, porque usted cumplió con sus impuestos. Que sean injustos o no, ya es otro tema, mire. Pero nos toca. De eso hablará más adelante Pablo, mire. ¿Sí? Si guardamos la ley, somos vistos como buenos ciudadanos. ¿Y sabe qué? Evidenciaremos un buen testimonio. Un buen testimonio. Imagínese usted que esté en su trabajo y le diga a sus compañeros, mira, yo conozco un contador buenísimo que te maquilla esa declaración de renta y te pasa sin pagar nada. Y usted, listo, mándeme el número. ¿Qué testimonio estamos dando? Mire, terrible, mire. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Ya vamos terminando. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Y recuerde que Pedro les escribía a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Judíos que se habían dispersado por diferentes naciones, tenían que someterse a esas autoridades. ¿Qué les dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Mire, cuando el texto le habla a los padres, ¿qué dice? Por causa del Señor, sométete a tus padres. Todo lo que hacemos, mis hermanos, es por causa del Señor. Porque si fuera nuestra naturaleza caída, no nos sometemos a nada. A la esposa le dice, sométase a su esposo por causa del Señor. ¿Y qué dice acá? Sométase a toda institución humana por causa del Señor. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, mire, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Miren, mis hermanos, esto en un contexto normal es válido, ¿sí? Pero en otros contextos el creyente podrá ser acusado injustamente. Miren, mis hermanos, cuando la Unión Soviética invadió grandes países, o sea, muchos países de Europa, ellos impusieron su ateísmo y sus filosofías comunistas. ¿Y qué pasó? Los cristianos que habían en esa época tuvieron que tomar una decisión. Hubo una reunión donde convocaron a todos los pastores de las iglesias. Les dijeron, desde ahora el régimen va a tomar las decisiones.
Ustedes van a poder seguir predicando. Ustedes van a poder seguir hablando de la palabra de Dios. Pero ojo, nada que vaya en contra de lo que nosotros hablamos. La mayoría de pastores que dijeron, aceptamos eso. Pero se levantó un hombre llamado Richard Gumbrand que dijo, no me voy a someter a eso, porque va en contra de la palabra de Dios. Y voy a seguir hablando en contra del pecado, en contra de la maldad. ¿Y qué pasó? Tuvo que asumir las consecuencias. A él y a su esposa los encarcelaron y los torturaron y los golpearon y les hicieron de todo, mire. Eso es lo que le tocó. Y eso nos tocará a nosotros el día de mañana, si viene algo así. Puede pasar, mis hermanos. Malos gobiernos, gobiernos orientados al ateísmo, al comunismo, siempre serán los verdugos de los creyentes. Aún durante el tiempo del emperador Nerón, exigía, como les decía antes, que lo adoren como a un Dios. ¿Y qué debían hacer los cristianos? No obedecer ese mandato. ¿Y qué les pasó a los cristianos? Los subieron unos palos gigantes y los prendieron fuego como antorchas para que alumbren las calles de Roma. A otros los mandaron a los circos romanos para que sean devorados y destrozados por los leones. Les tocó asumir eso, mis hermanos. Les tocó asumir eso. Y nos tocará a nosotros el día de mañana, si es necesario. Si es necesario. Cuando el gobierno deja de funcionar como ordenado por Dios, deja de ser servidor de Dios, mire. Y viene a ser instrumento de crueldad. En este versículo, Pablo declara la regla para los gobiernos y no las excepciones que puedan haber. La regla, mire. Vamos al versículo 4 de Romanos. Romanos 13:4. Romanos 13:4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La espada en este contexto es símbolo de autoridad y de una autoridad delegada que puede ejercerse en cualquier momento. En cualquier momento, mire. Autoridad delegada que puede ejercerse en cualquier momento. Porque el que gobierna, dice Pablo, es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, mire. Porque el gobernante tiene el poder para castigarte. Y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen el mal. Mire, siervo de Dios en el sentido de instrumento de justicia. No un siervo de Dios como usted, que sirve en la iglesia y es un cristiano, no. Siervo de Dios como instrumento de justicia. Como cuando Dios usaba a los reyes paganos y a las naciones paganas para disciplinar a Israel. ¿Se acuerda? Nabucodonosor. Dios lo usaba como un siervo, mire, para disciplinar a su pueblo. Para disciplinarlo. Lastimosamente, mis hermanos, estamos en un mundo imperfecto hasta que el Señor venga. Hay países donde las leyes en contra de los delincuentes son muy laxas. Como en este país, una persona, lo he dicho antes, una persona que quita una vida de forma dolosa debe pagar con su propia vida. Por eso yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque es lo justo. De forma dolosa, por eso, mire. De forma dolosa. Tristemente hoy los asesinos de lesa humanidad están en el Congreso, mire. Esos deberían estar muertos. Violaron, mataron, destruyeron, deberían estar muertos. Eso es justicia. Esa es justicia, mis hermanos. Asimismo, una persona que abusa sexualmente de niños o los somete. Esos son daños irreparables. Y la misma palabra nos lo dice, mire, Génesis 9:6. Eso lo estableció el Señor aún desde el inicio, mire, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Hoy en día la gente se escandaliza por gobiernos como el de Bukele, ¿no? ¡Ay, pobrecitos los delincuentes! Mire cómo los tienen ahí en esa vida tan precaria, pobrecitos. Pobrecita la gente
que se quedó sin sus seres queridos. Pobrecitos los familiares que les mataron a sus seres queridos. Pobrecitos los niños que quedaron sin padres. Ellos, pobrecitos. Los delincuentes deben pagar por lo que hicieron, mis hermanos. Eso es lo justo y lo que Dios ha establecido, mire. Deben ir a una cárcel y pagar. Y si son crímenes de lesa humanidad o de asesinato, deben pagar con su vida. Eso es lo justo. Eso es lo justo, mis hermanos. Eso es lo mínimo que debe ser un gobierno, mire. Pero ¿sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que gobiernos corruptos premian a los delincuentes. Hasta les pagan para que no delincan. Tristemente. Y si los llevan a la cárcel un momento, los sueltan al otro día. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted cuánto nos cuesta cada preso a nosotros en Colombia? Hace 2, 3 años, cada preso nos valía como 1.500.000 a cada colombiano, mire. Que coma, la estadía, todo. Hoy en día debe estar sobre los 2 millones, mire. Sería justo que los presos en las cárceles trabajen por su comida y por su estadía. Pero como les sale más costoso a los gobiernos, ¿qué hacen? Los sueltan. O les dan eso de casa por cárcel, que le colocan una manilla, una cosa en el pie, y ahí andan los presos saliéndose para la calle y todo eso, mire. Hace poco vi una noticia de uno que había asesinado a una persona en la calle, y cuando fueron a ver, tenía casa por cárcel, mire. Se voló de la casa, y nadie se dio cuenta. Pero es lo justo, mis hermanos. Y delincuente tiene que estar en la cárcel pagando por sus crímenes. Eso es lo que dicta la palabra, es lo justo. Es lo mínimo que debe hacer un gobierno, mire. Es lo mínimo, mis hermanos. Y como no hay justicia, pues vivimos en inconstantes inseguridad. Yo le cuento, mire, que Ipiales, me asombraba yo que está más peligroso que acá. Allá roban de día, de noche, en la madrugada, allá no tienen horario, mire. Usted va por la calle y sale en una moto, le roban su cartera y hasta luego, mire. Me sorprendía tanto que yo veía cuadras sobre cuadras y no veía un solo policía, mire. Peligroso. Pero pues debemos confiar en Dios, que Dios nos guarda, mire. En el caso, mis hermanos, de los gobiernos que no aplican penas justas, ¿sabe qué esperanza tenemos los cristianos? Que un día el Rey justo vendrá y con él sí no se escapa nadie. Él aplicará una justicia real. El Rey justo, mire. El único Rey justo. Ahí no habrá escapatoria. Romanos 13:5, vamos terminando, vamos finalizando, mire. Yo sí los tengo la horita nomás, mire, para que no se vaya a llorar. Ay, no, mire, más de 1 hora ese hermano, no, Dios mío. Que el Santísimo, la no, qué berraco ese hermano para predicar. Romanos 13:5, mire. ¿Sí? Por lo cual es necesario, ¿qué es necesario, mis hermanos? Estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí entra a jugar 2 cosas, mis hermanos. El castigo y la conciencia. ¿Por qué debemos estar sujetos o ser obedientes a las autoridades? No solamente por el temor del castigo. Eso lo hace la gente del mundo. Ay, yo no me paso el semáforo porque, el policía me atrapa. Yo no hago tal cosa porque de pronto me atrapan, por temor. Pero los creyentes también por causa de la conciencia. Por un sentido de obligación a Dios y para mantener una conciencia limpia ante Él. Eso es lo más importante para nosotros. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:12. Mire. Dice Pablo, mire. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, mire. ¿Cómo nos conducimos en el mundo, mis hermanos? El inconverso es guiado en este asunto por una sola razón, que es la primera. El cristiano es guiado por 2 razones, el temor y la conciencia. Miren, mis hermanos, idealmente no debería haber mejor ciudadano que el cristiano. ¿Y es verdad? ¿Somos los mejores ciudadanos? ¿Paga sus impuestos? Bien, entonces es un buen ciudadano, mire.
Buen ciudadano. Buen ciudadano, mis hermanos. El cristiano no debería actuar, mis hermanos, como esos niños que solo actúan y se portan bien cuando sus padres los ven. Pero cuando no están sus padres, no, mejor dicho, hacen y deshacen. El cristiano no debería ser así. ¿Los cristianos se pasan los semáforos? ¿Qué piensa usted? No. ¿Los cristianos rebasan la velocidad o se parquean en lugares de discapacitados? No. ¿Los cristianos maquillan sus cuentas o manipulan sus declaraciones de renta? No lo hacen. Qué bien, mis hermanos, que lo tengamos bien claro. Esperemos que no. ¿Cuál es el testimonio, mis hermanos, que estamos dando como ciudadanos y más como creyentes? ¿Cuál es el testimonio? Pregúntese ahí, preguntémonos. Termino con este texto el día de hoy. Si Dios nos permite, seguiremos abordando el capítulo 13. Romanos 13:6, terminemos con este. Dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Tributos, ahí entra una palabrita, mire, tributo. También para esto pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son servidores públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir su trabajo, es lo que dice Pablo, mire. Hermano, pero los impuestos son injustos, son altos. No hay de otra, hermanos. Nos toca someternos. De lo contrario, acarreamos juicio. Vaya usted y no pague el agua o la luz, ¿qué le pasa? Se la cortan. No, ay, usted es cristiano, no le voy a cortar el agua, hermanito. A menos que te tenga por ahí una palanca, ¿no? Pero eso es malo también, ¿no? Sí. Es que me palanquearon, hermano, ahí no me cortaron el agua. Es que me estoy robando la energía eléctrica del vecino. Terrible. ¿Sí? Terrible, mire. Los impuestos, mis hermanos, toca someternos, de lo contrario acarreamos juicio. Mire, los impuestos vienen de esa época. La palabra griega se refería de forma específica a los impuestos pagados por individuos en particular. Aquellos que vivían en una nación conquistada, aparte de ser conquistados y someterse al señorío de esa nación, tenían que pagarles un tributo a sus conquistadores, mire. Eso hacía que la carga sea más onerosa o ese gravamen sea más pesado. Por eso es que los judíos estaban cansados, porque a los pobres judíos les cobraban impuestos y a los recaudadores de impuestos, ¿cómo los veían? Como lo peor, como perros. Estaban cansados, pero de ahí vienen los impuestos, mire. Esta tributación obligatoria era por lo general la combinación de impuestos al ingreso y a la propiedad. Cada día hay más impuestos, mire, impuesto a la comida, impuesto al automóvil, impuesto a la casa, impuesto a esto, impuesto al otro. ¿Pero qué podemos hacer? Rogarle a Dios que quiten los impuestos, que haya menos impuestos, pero mientras tanto pagarlos, porque ¿qué hacemos más? Nos toca pagarlos, mire. Tenemos que dar buen testimonio. Nuestro Señor Jesús enseñó de forma explícita que los impuestos deben pagarse, incluso en esa época, al gobierno romano pagano. ¿Qué dijo el Señor? Dad al César lo que es del César. Cuando quisieron cogerlo a ver si lo engañaban, mire. Además, Él dio un ejemplo de pagar voluntariamente el impuesto al templo. Mire, leámoslo. Mateo 17, 24 al 27. Y con este texto vamos terminando. Mateo 17, 24 al 27. Miren lo que pasó. Le cuento. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. No sé cuánto sería un dracma. ¿Alguien sabe cuánto valía un dracma? ¿Los estudiosos? ¿No? Bueno. Hoy sería una criptomoneda, ¿no? Los 2 dracmas. Y le dijeron: vuestro maestro no paga, no paga las 2 dracmas. Él le dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: ¿los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo
y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué bonito que sea. Señor, tengo que pagar el impuesto predial. Tranquilo, hijo. Ve al mercado, compra unos 2,000 de pescado y en el primer pescado te va a aparecer la plata. Sería bueno, ¿no? Pero no es así. El que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Pero sería bonito eso, mire. Tristemente no es así. ¿No habrá un denario? El denario era un salario de un día, ¿cierto? Estaríamos hablando hoy. ¿Cuánto es el salario hoy en día de un día? ¿Cuánto? ¿En un día? Uy, esta hermana está bien. ¿Sí? Sí, más o menos ese era el impuesto, ¿no? En la época. ¿Sí? Bien, los impuestos bien administrados y bien invertidos son de bendición para el país. Por su parte, el cristiano pagará, recuerde, por miedo al castigo y por su conciencia, sin mentir y sin engañar al gobierno. Ahorita que se posesionaba Trump, muchos, pero ¿cómo así que va a sacar a los ilegales? Pero qué injusto. Mis hermanos, dígame, ¿un cristiano es justo que se vaya de ilegal a otro país a vivir? ¿Eso no es ir en contra de la ley? Lo dejo pensando, mire. Porque a veces los cristianos como que hacemos una división de lo que debemos y no debemos hacer, ¿no? Si es engañar al gobierno, pues es válido algunas cositas, ¿no? Y hasta cristianos que se suben al Transmilenio sin pagar, imagínense. Que no sea usted, ¿no? Si lo veamos por ahí mal parqueado subiéndose, ya sabe, ¿no? Que lo llamaremos. ¿Sí? Debemos dar un buen testimonio. Para finalizar te pregunto, ¿cómo ha sido tu testimonio como ciudadano al día de hoy? ¿Cómo ha sido? ¿Has obedecido a la autoridad? ¿Has votado bien? ¿Has dado un buen ejemplo a los inconversos? ¿Cómo nos hemos comportado? Mire que estamos a los ojos del mundo, a los ojos del mundo. El mundo está siempre mirándonos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos frente a situaciones? A usted en el trabajo van a probarlo. ¿Y qué testimonio estamos dando como ciudadanos? Es que hermano, yo soy ciudadano del cielo, pero también es ciudadano de este país. Claro, porque no, yo soy ciudadano del cielo, yo acá no me someto a nadie. No, es ciudadano del cielo y por ende tiene que ser ciudadano de este país de testimonio. Mire, de nada le sirve que usted diga, yo en la iglesia soy, mejor dicho, lo mejor. No me pierdo un culto, ofrendo, sirvo. Pero como ciudadano usted no paga sus impuestos, maquilla los informes, de nada le sirve. Como somos en la iglesia, debe manifestarse como somos afuera. Si usted aquí es fiel, constante, diligente, lo va a hacer también afuera, mire. Y va a ser un testimonio. Si Dios nos permite, continuaremos con este tema. Oremos, mis hermanos. Oremos. Ay, hermano, me dejó pensando, yo que tenía que pagar la declaración de renta y ahora, ¿qué le digo al contador? ¿Qué hago, hermano? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es fiel, Señor, y verdadera. En tu palabra encontramos todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, Señor, hasta que tú vengas. Nos enseñas cómo ser buenos cristianos, cómo servir en la iglesia, cómo amar a los hermanos, cómo ayudarnos, muchas cosas, a no conformarnos a este mundo. Pero también nos enseñas, Señor, cómo ser buenos ciudadanos en medio de una generación perversa que cada día se pierde y se pudre, Señor. Somos llamados a ser sal en medio de la corrupción. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no somos perfectos, fallamos, cometemos errores. A veces nos dejamos llevar por las malas amistades, nos dejamos llevar por los malos consejos, Señor. Pero tú nos hablas en esta mañana, Señor, para dar un testimonio genuino como creyentes, como hijos de Dios, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. También ayúdanos a cada día confiar en tu sustento, Señor. Porque muchas veces pueden venir los impuestos y pueden venir las cargas y pueden venir las cosas y no tenemos cómo cumplirlos, Señor.
Por eso te pido, Señor, que suplas la necesidad de cada hermano, Señor. Provee ese trabajo que tanto necesitan. Provee ese sustento que tanto necesitan, Señor. Tú nos has prometido en tu palabra, Señor Dios, que así como vistes a esas flores del campo, que hoy son y mañana no, así nos das el vestido a nosotros, Señor. Así como alimentas a esas aves, mucho más a nosotros, Señor. Y por eso nos llamas hombres de poca fe, porque a veces no confiamos, Señor. A veces nos desesperamos, nos olvidamos que tú eres el dador de la vida y el proveedor de todo lo que tenemos, Señor. Gracias, Dios. Permite que este año que comenzamos, Señor, nuestra fe esté totalmente depositada en ti y en tu sustento cada día, Señor. Y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga.